En relación a la sesión académica del día de hoy, cuyo tema es innovación en vacunas para prevenir tosferina, quiero presentarles, que también no es la primera vez que participa con nosotros y se lo agradecemos infinitamente, al doctor Javier Moisés Castellanos Martínez. Me entregó 25 páginas de currículum, les voy a leer la primera nada más, no se crean. El doctor Castellanos Martínez nació en la Ciudad de México hace poquito tiempo. Desarrolló sus estudios de medicina general en la Universidad Nacional Autónoma de México, su residencia rotatoria de posgrado en las unidades hospitalarias del Centro Médico Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social, la especialidad de pediatría médica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS, avalado por el programa de la UNAM, la especialidad en infectología pediátrica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS. Tiene una maestría en investigación clínica en la Facultad de Medicina de León, Universidad de Guanajuato. Él tiene cédula profesional de médico general, de pediatría médica y de infectología pediátrica, con sus números y fechas vigentes todas. Ha desarrollado otros estudios en diferentes temas, como en administración, en efectividad directiva, en prácticas de comunicación, en conocimiento del ser humano, en la formación de equipos de trabajo, en manejos de conflicto, muy importante en nuestra profesión, en liderazgo y en calidad y excelencia. Ha tenido una serie de cargos laborales y académicos en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, como médico pediatra en el mismo Instituto Mexicano, e infectólogo pediatra en el Hospital de Ginecopediatría número 48 del IMSS. Ha sido jefe del Departamento de Pediatría Médica del mismo Hospital de Ginecopediatría. Ha sido miembro del Comité para la Prevención y Control de Enfermedades Nosocomiales, en el Subcomité para el Control en el Uso de Antimicrobianos, vocal del Comité Local de Investigación Clínica, profesor titular en curso de especialización en Pediatría Médica, en el programa de adiestramiento de Infectología Pediátrica y otros más. Me está pisando el doctor, dice que ya no quiere nada. Ha desarrollado una serie de trabajos en investigación clínica. Ha escrito capítulos en libros relacionados con la infectología pediátrica. Ha sido encargado de la dirección de diferentes tesis. Pertenece al Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato, en donde ha desarrollado cargos desde la Secretaría hasta la Presidencia, tanto del capítulo de León como del Colegio Estatal. Pertenece a la Federación de Pediatría del Centro Occidente de México, a la Confederación Nacional de Pediatría, a la Asociación Mexicana de Vacunología y a la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Ha asistido a una gran cantidad de congresos en los últimos 10 años. Quiero que recibamos con un aplauso a nuestro amigo y que empiece su charla. Gracias, estimado. Muchas gracias. Bueno, quiero aclarar que yo no mandé ese currículum. De algún lado lo obtuvieron, pero no, yo no lo envié. Ya estoy sospechando de... Pero bueno, es un gusto estar con ustedes. El problema es que cuando hay algún estrado así, pues no me veo. Y de repente no veo a los demás. Quiero decirles que, aunque no se note, estoy particularmente nervioso esta noche por 3 razones fundamentales. Bueno, ahora ya son 4. Una, pues, por este currículum que de veras no lo mandé. 2, en orden de importancia. 2, porque está la
plana mayor de Sanofi y no lo esperaba, me pongo más nervioso. 3, porque no puedo decir que conozco la organización de los colegios de diferentes estados o de todos, pero sí de muchos, y verdaderamente el de ustedes, en lo que yo conozco, es el mejor. O sea, la organización es sensacional, espectacular, y eso compromete a hacer algo que valga la pena para ustedes. Pero la razón que me tiene más nervioso de todas es que aquí está mi nuera, y ella es una dura crítica de todas mis opiniones. Entonces, pues bueno, aquí está y la trajo mi hijo, ¿qué más puedo hacer? Espero que la plática llene las expectativas. No sé si me puedo tener micrófono así como para salirme. Porque sí, verdaderamente creo que me alcanzan a ver quizá de los ojos para arriba. Aquí en Monterrey todo está muy alto, pero mi papá decía que yo nací en la Ciudad de México, pero no crecí en ninguna parte. Bueno, entonces aquí me siento un poquito más cómodo aquí más cerca de ustedes, además puedo ver mejor las pantallas. Entonces, vamos a hablar un poco de esta innovación. Me parece que es un avance. Comentaba hace un momento, cuando escuché sobre la vacuna hexavalente y el tema de vacunas, es algo que me gusta, es mi tema favorito sin duda, pero cuando empecé a escuchar de esta nueva vacuna hexavalente nueva para México, en verdad me causó cierta reticencia, pero en la medida en que fui conociendo la información, revisando estudios clínicos, viendo algunos aspectos que me parecen fundamentales, soy un convencido de que es un avance incuestionable para México, ¿no? Cuando ya se ha dado en muchos otros países. Entonces, con esta breve introducción y esperando que Abril, mi nuera, no me vaya a criticar demasiado, vamos a empezar con esta plática. Muy rápido, a lo que todos ustedes conocen, la tosferina es una enfermedad infecto-contagiosa causada por Bordetella pertussis, un cocobacilo gram negativo. Es altamente contagiosa, pocas enfermedades tienen una tasa de transmisibilidad como la tiene la tosferina. Podemos hablar de varicela, de sarampión, y tosferina es las personas susceptibles con relativa facilidad. La tasa de contagiosidad es de las más altas dentro de las enfermedades infecciosas. Y aquí podemos ver la transmisión de persona a persona mediante estas gotitas aéreas, y hasta el 90% de los susceptibles dentro del entorno familiar pueden llegar a contagiarse. Y esto puede explicar muchos de los aspectos que vamos a ver un poco más adelante. Esto también ustedes lo conocen muy bien, lo vamos a ver muy rápido. Las gotitas respiratorias, las gotitas de flujo se inhalan, se adhieren a las células epiteliales de la nasofaringe, la tráquea, se multiplican, dar lugar a esta tos paroxística de la tosferina que identificamos claramente en los niños, especialmente en los niños muy pequeños, y que en los adultos, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido episodios de tos prolongados, intensos, o hemos en la familia, entre los pacientes, los papás de los pacientes que tienen 2, 3, 4 semanas tosiendo, y que frecuentemente estos episodios prolongados que duran varias semanas de tos, pues son justamente por Bordetella pertussis, que frecuentemente, en especial en los adultos, no se diagnostican como tal. El problema son las complicaciones que puede llegar a producir, tanto las respiratorias como neumonía, como la encefalopatía, especialmente en niños pequeños. Y además, si bien la probabilidad de contagio es relativamente alta, me acerco a la orilla para ponerlos nerviosos, van a decir a qué hora se cae este güey, pero no me voy a caer, espero, ¿sí? Además de esta facilidad con que se contagian, la tosferina es una enfermedad que tiene un periodo de contagiosidad particularmente prolongado.
Pocas enfermedades, muy pocas, tienen un periodo de contagiosidad tan largo. Nosotros sabemos que la mayoría de estos momentos en que ya puede haber contagio inician antes de que aparezcan las manifestaciones características de las enfermedades. Por ejemplo, en varicela, enfermedades exantemáticas, unos días antes del exantema ya hay contagio. Aquí, antes de que aparezca la tos paroxística, ya hay contagio, pero se prolonga durante varias semanas. El periodo de contagiosidad en tosferina supera el mes. Entonces, esto explica también por qué puede haber una alta tasa de transmisión y de contagiosidad. Y obviamente la evolución de la enfermedad es considerablemente larga. Aquí se ponen 12 semanas, puede ser menos, pero pueden ser también de repente más, dependiendo de las características del huésped. Las complicaciones de hospitalización son relativamente frecuentes, en especial en niños pequeños, ¿sí? Las infecciones respiratorias, los problemas neurológicos que habíamos comentado, la encefalopatía por tosferina, que sobre todo los que estamos viejitos seguramente nos ha tocado ver pacientes con este tipo de problema, y también el deterioro nutricional que pueden tener los pacientes, especialmente los pacientes muy pequeños. Todo esto lo vamos a ir viendo rápido porque son aspectos conocidos por todos ustedes, pero afán de hacer un repaso rápido de la enfermedad. ¿Cuál sería la justificación para la vacunación si es que tenemos que dar justificaciones para vacunar? Pues una enfermedad del tracto respiratorio de alta transmisibilidad, es una de las enfermedades evitables por vacunación, sobre las que todavía no tenemos un control tan bueno como con otras enfermedades. Sigue dándose. Las coberturas vacunales para tosferina pues son similares para el conjunto de enfermedades que se aplican en estas vacunas multidosis, pero la tosferina no solamente sigue teniendo una presencia frecuente, sino una presencia en aumento, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, es una de las enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades evitables, menos controlada. Tiene una elevada carga de enfermedad. La mayor parte de los casos que se diagnostican, que se complican o que llevan a la muerte se da en niños pequeños. En niños menores de 1 año, pero especialmente en niños menores de 6 meses y, por ejemplo, en la epidemia reciente en California, el 100% de las defunciones fueron niños menores de 3 meses. Brotes recientes en Europa, en 2012, un año epidémico, 14 defunciones, solamente por un laboratorio, o sea, un solo laboratorio confirmó 14 casos que llevaron a la defunción. Aumento en la incidencia de tosferina en los últimos años en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea. La alta cobertura de vacunación es eficaz, pero para que sea eficaz necesita ser muy alta, más allá de 90 o 95%. Y el mantenimiento de una alta cobertura de refuerzo en grupos de mayor edad es necesaria para resolver este problema de la inmunidad que se va perdiendo conforme van avanzando los años. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Todos ustedes saben que quienes contagiamos a los niños pequeños, a estos niños menores de 3 meses, que son los que mayor probabilidad tienen de complicaciones de hospitalización y de muerte, pues somos los adultos, los abuelos, los papás, los tíos, los visitantes, los hermanos mayores, no solamente los adolescentes, sino también los escolares. Entonces, estas coberturas de vacunación, si queremos un mejor control de la enfermedad, tendrían que ser en todos o deben ser en todos los grupos de edad. Aquí, por ejemplo, podemos ver una reducción en la incidencia de hospitalización por la vacuna celular, ¿sí? Aún en países desarrollados. Aquí podemos ver esta gráfica en Canadá, por ejemplo, podemos ver cómo en los menores de 1 año la incidencia es considerablemente mayor que en cualquier otra edad. Aquí podemos decir, bueno, mayores de 1 año, pero todavía podemos desagregar estos menores de 1 año y vemos cómo es de 1 a 2 meses, de 3 a 4 meses, de 5 a 6 meses y mayores de 6 meses. Es decir, el problema está
en los más pequeños, en los menores de 6 meses, pero en especial en los menores de 4 meses. Es decir, entre más pequeño es el niño, un niño que nace siendo susceptible, que no ha alcanzado a cumplir su esquema de vacunación, incluso por edad, aunque los papás sean aplicados y lleven a vacunar a sus niños al sector público y no tengamos desabasto, o al sector privado y se apliquen, aún así pues no están, no pueden estar, no hay tiempo todavía para que hayan completado su esquema. Estos son datos nacionales. Como podemos ver, la incidencia por 100,000 habitantes en México en menores de 1 año es considerablemente mayor que en cualquier otra edad. Sí, aquí podemos ver cómo del 2007 en adelante vamos teniendo tasas progresivamente mayores, en especial aquí en 2012, igual que habíamos dicho en 2012 que sucedió en algunos países de Europa. Tasas mayores, y es un problema creciente. Hablando de casos confirmados, estos datos nacionales son aquellos niños que pasaron una serie de filtros, por decirlo así, que fueron a consulta a una institución pública, que llegaron en un momento adecuado, que se les tomó una muestra adecuada con el hisopo nasofaríngeo, que llegó oportunamente al laboratorio, que se hizo el cultivo y que creció Bordetella pertussis. Entonces, estos niños que pasaron todos estos filtros y que finalmente se diagnosticaron como tosferina, seguramente son una proporción pequeña del número de casos reales de tosferina que hubo en el país. Entonces, sin afán de crítica, ni mucho menos, hay un gran esfuerzo nacional por tener una vigilancia epidemiológica cada vez mejor, y creo que se ha logrado tener una vigilancia epidemiológica progresivamente de más calidad. Bueno, pues estos datos, así como los ven, seguramente son una subestimación de la carga real de la enfermedad. En cuanto a tosferina, bueno, son los principales actígenos y factores de virulencia de Bordetella, la toxina, el pertusinógeno, la toxina pertúsica, la adenilato ciclasa, la toxina dermonecrótica, algunos factores de resistencia, la citotoxina traqueal, el factor de colonización, hemaglutinina, pertactina, fimbrias, etcétera, etcétera. Tiene un conjunto de características de la bacteria que permiten adherencia, permiten colonización, son factores de virulencia, y algunos que pueden ser factores para evadir la respuesta inmunológica. La toxina pertúsica es la principal causante de los síntomas. Es una de las bacterias, ya comentados, más contagiosas para el ser humano. La inmunidad contra esta toxina puede prevenir la clínica de la enfermedad, y el papel contra otros de estos factores de colonización o de virulencia es un poco menos claro, pero probablemente está involucrado en esta protección contra la colonización. Si finalmente logramos evitar la colonización, pues vamos a evitar todo lo que le sigue. La tosferina es una enfermedad mediada por toxinas, perdón. Ya se me olvidó cómo se regresa, creo que para acá. ¿Sí? Y vamos a hacer un poquito de historia. Aquí en la década de los 40, aunque no me lo crean, en los 40 yo todavía no nací, aunque me faltaba poquito. ¿Alguien de aquí ya había nacido en los 40? Bueno, por ahí. Nomás 1, 2. Bueno, en Estados Unidos se reportaban entre 150 y 250,000 casos anuales. En la década de los 40 se empezó a aplicar la vacuna contra tosferina de células completas. Para 1960 ya no había 250,000 o 250,000 casos anuales, había 1,000 casos anuales, y no es broma, era casi una meseta, 1,000 casos al año. Era una reducción enorme con esta vacuna de células completas. Pero la vacuna de células completas, si bien tiene una eficacia clara, un impacto notable en la incidencia de la enfermedad, de hospitalizaciones y muertes por tosferina a lo largo de esos primeros 20 años de uso,
También una vacuna muy reactogénica. Los que estamos viejitos nos tocó la triple, que en el mejor de los casos pues nos iba con fiebre considerablemente alto. En aquel entonces todavía era la aplicación intramuscular en el glúteo y pues los niños aparte si nos alcanzaban, yo sí recuerdo haber salido corriendo de cuando me llevaba mi mamá a vacunar y alguna vez no me alcanzó, pero sí terminaba uno cojeando evidentemente, ¿no? Y eso era en el mejor de los casos. De repente había otros aspectos relacionados con seguridad que hacían de esta vacuna de repente no tan fácil de aceptar por justamente esta reactogenicidad de estos aspectos relacionados con la seguridad. Mi hijo, que no es médico, pero ha dicho las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. En la medida en que la enfermedad fue cayendo, había menos casos, decían, bueno, ni para qué lo vacuno, pues esa enfermedad ya no da, les va del nabo, y se empezó a desacreditar, a desacreditar la vacuna debido a esta reactogenicidad. Entonces, esto contribuyó a que se centraran la atención sobre estos aspectos adversos o inconvenientes de la vacunación y, bueno, dieron comida, dieron alimento a los movimientos antivacunas y la cobertura vacunal empezó a caer. De hecho, en algunos países cayó sustancialmente y esto se asoció con resurgimiento de la enfermedad. Ambas cosas son ciertas, una vacuna muy eficaz, pero también una vacuna muy reactogénica. Esto aquí podemos ver algunos ejemplos solamente en Suecia. Aquí hablamos también la incidencia por 100,000 habitantes, vean ustedes el tamaño. Va cayendo, pero disminuye la cobertura y la enfermedad se va para arriba. En Japón, algún efecto similar, ustedes pueden ver cómo se introduce la DPT de células completas también en la década de los 40. Se disminuye notablemente la incidencia de la enfermedad, se interrumpe por estos aspectos que comentábamos, vuelve a ir hacia arriba, se introduce la vacuna acelular y nuevamente cae. Esto es un ejemplo muy peculiar para Japón. Aquí podemos ver en los Estados Unidos, ¿sí?, la aplicación de vacunas de células completas en los 40 para abajo la enfermedad, en los 60,000 casos anuales, ¿sí?, y de repente se empieza a vacunar con vacunas acelulares y la incidencia empieza a subir. Y aquí podemos decir, a primera vista, cuando sacamos conclusiones rápidas y de primera impresión decimos, bueno, pues es la causante. A partir de que se empieza a aplicar vacunas acelulares, nuevamente hay incremento en la enfermedad. Aquí lo vamos a comentar un poco al final, es la causante y tenemos evidencia sólida, aspectos muy bien evaluados que nos dicen que realmente este incremento en la incidencia de la tosferina es multicausal, está condicionado por diferentes factores que vamos a tratar de comentar un poco más adelante. Estos son algunos hechos, ¿sí? Algunos países que usan vacunas acelulares están experimentando incremento en los reportes de tosferina, el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, pero el resurgimiento a menudo se limita a niños con esquema incompleto y esto no es generalizado para todos los países. Hay algunos otros que también están utilizando, como en todo el mundo, vacunas acelulares y en los que no se ha visto un incremento por lo menos de la misma magnitud. Esto me lo voy a saltar porque al final quiero comentar con un poquito más de detalle algunos de estos aspectos. ¿Sí? Vamos a ver, estos son la cobertura vacunal que existe en México y esto es uno de los puntos importantes que también hay que considerar para explicar este incremento y son las coberturas vacunales. Si ustedes pueden ver aquí en esta imagen cómo niños menores de 12 meses en el primer año de vida, pues casi el 90% tienen una dosis, pero 2 dosis solamente el 74%.
y 3 dosis, 2/3 partes de la población. Y comentábamos que si queremos mantener la enfermedad bajo control, necesitamos cobertura sensiblemente mayores que estas que tenemos en México, por lo menos para el primer año de vida, ¿sí? Para niños mayores de 12 a 23 meses cambian, pero ya se están vacunando tardíamente, ¿sí? Ya vivieron este primer año de vida poblaciones con cobertura vacunal considerablemente inferior a las deseadas. Y ya tenemos coberturas mejores, pero quiere decir que se están vacunando seguramente con retraso. Y estas son con vacuna pentavalente la 4ª dosis, ¿sí? La 4ª dosis apenas en el 60% de los niños menores de 2 años de vida, cuando sabemos que la recomendación es al año y medio, a los 18 meses. Bueno, inclusive considerando 24 meses como límite, la cobertura es apenas de 60% y prácticamente un año después apenas llegando, acercándose al 80%. Es decir, tenemos en México, y esto se puede aplicar para muchos otros países en el mundo, coberturas vacunales inferiores a las deseadas. Entonces la OMS ha tomado un papel muy activo, hay muchas publicaciones que han evaluado algunos aspectos y que, reitero, vamos a comentar un poquito más adelante. Uno de los aspectos que más se han evaluado, que más se han discutido, que más se han considerado, son la diferencia en la eficacia de las vacunas de células completas contra las vacunas acelulares. Y aquí podemos ver que no, por lo menos si lo medimos por inmunogenicidad, pues no hay gran diferencia, ¿sí? Las vacunas de células completas registradas en Europa, las de células completas que no están registradas allá, las vacunas acelulares o registradas o no registradas, y podemos ver que esta distribución varía de un país a otro, varía de un momento a otro, pero no son sustancialmente diferentes. Esta es reactogenicidad. Aquí sí podemos ver que la reactogenicidad es sensiblemente distinta si consideramos o si comparamos las vacunas acelulares contra las vacunas de células completas. Aquí podemos ver, por ejemplo, el dolor en la primera inyección, el porcentaje de pacientes que lo tienen dolor intenso con la primera dosis de acelular o la vacuna de células completas, la segunda inyección, la tercera inyección, la agitación, la irritabilidad, el niño que se la pasa llorando periodos prolongados, a veces de horas. También podemos ver diferencias considerables en cuanto al tiempo y en cuanto a la frecuencia comparado vacunas acelulares contra vacunas de células completas. El eritema, el edema en la primera, segunda y tercera inyección, aquí las diferencias son claras, son significativas, son molestias, son reacciones no graves, pero son reacciones evidentes, incómodas, que desestimulan la vacunación. Y de hecho el cambio en el mundo ha sido sin duda vacunas acelulares, y ahorita no sería pensar, no habría espacio para pensar que pudiera ser diferente. Y ahora, ¿cuál es la evolución? Las vacunas que incluyen diferentes componentes, en este caso la vacuna hexavalente, que tiene algunas características distintas, sensiblemente distintas de la vacuna hexavalente que conocíamos hasta el momento. Esta vacuna protege contra las 6 principales infecciones infantiles que todos ustedes conocen, incluyendo la tosferina, que es el tema de hoy. Hay una buena cantidad de estudios clínicos, 26 estudios clínicos muy bien hechos, con más de 18,000 dosis en más de 7,000 niños, incluidos niños mexicanos. Es una vacuna autorizada en muchos países del mundo, más de 100, y tiene una inmunogenicidad similar a la de la otra vacuna hexavalente y similar a la de la vacuna pentavalente. Entonces es una alta respuesta inmune, vamos a ver con más detalle algunos aspectos más adelante, y tiene estas características centrales.
En cuanto a evaluación de inmunogenicidad, hay 15 estudios de primovacunación con 4 esquemas diferentes, incluyendo o no la vacuna de hepatitis B al nacer. Sí, entonces tenemos células completas con hepatitis B, acelular con hepatitis B, muy diferentes esquemas, pentavalente más vacuna de hepatitis de manera independiente, o la otra vacuna hexavalente con registro sanitario en México. Y además, evaluaciones de aplicación concomitante con las otras vacunas que regularmente se aplican en los niños, como la vacuna contra neumococo, tanto 7 como 13 valente, la vacuna contra rotavirus, la vacuna conjugada contra meningococo y algunas más pues, que vamos a ver como polio. Y aquí estamos viendo la respuesta inmunogénica independientemente del esquema de primovacunación y del país. Y aquí quiero destacar algunos aspectos, aunque no es el tema, algo que hay que considerar por su importancia es la respuesta inmune contra hepatitis B. Y nosotros hemos conocido tradicionalmente o sabemos tradicionalmente que la respuesta contra la vacunación contra hepatitis B se puede afectar cuando los esquemas son muy cortos, cuando el intervalo entre las dosis de hepatitis B es menor, la respuesta puede ser menor. Entonces, los esquemas acortados, los esquemas de 4 semanas entre una dosis y otra, son un reto en este sentido y aquí podemos ver algunos resultados. Por ejemplo, en este estudio en Sudáfrica, con un esquema no solamente corto, ¿sí?, que ocupa 8 semanas entre las 3 dosis, a la semana 6, a la semana 10 y a la semana 14. Y digo, no solamente corto porque además inicia a una edad temprana, antes de lo que habitualmente lo hacemos en la mayoría de los países, incluido México, es decir, la primera dosis no a los 2 meses, a las 8 semanas, sino a las 6 semanas. Este otro esquema también en Turquía, con intervalos de 4 semanas entre una dosis, empezando a los 2 meses. Este esquema en Latinoamérica, que es el que más habituados estamos en México, 2, 4 y 6 meses, y este esquema de solamente 2 dosis en Finlandia y en Suecia. Y podemos ver una respuesta inmune muy buena, prácticamente con todos los esquemas, con todos los intervalos, en diferentes países, en diferentes poblaciones, incluyendo pertusinógeno y la hemaglutinina de tosferina. Aquí lo único es una respuesta disminuida de hemófilos influenza tipo B, pero con este esquema de apenas 2 dosis, que en estos estudios de Finlandia y Suecia se resolvió con la tercera dosis, se ponía la tercera dosis y la respuesta para hemófilos influenza, la inmunogenicidad, era similar a las logradas con otras vacunas. Aquí podemos ver la tasa de seroconversión después de la tercera dosis de hexavalente en niños vacunados a los 2, 4 y 6 meses de edad sin vacuna para hepatitis B al nacer. Y podemos ver también una respuesta arriba del 95% prácticamente en todos los casos para los diferentes antígenos, difteria, tétanos, los 2 de tosferina, poliovirus 1, 2 y 3, antígeno de superficie de hepatitis B y también aquí pueden ver para hemófilos influenza tipo B. Aquí podemos ver las tasas comparativas de seroprotección un mes después de la última dosis primaria en aquellos niños que habían sido inicialmente vacunados con 2 o con 3 dosis de hexacima comparados contra la otra vacuna hexavalente. Y podemos ver también aquí tasas de seroconversión para tosferina, para los 2 componentes, prácticamente iguales. Aquí podemos ver tasas de seroprotección un mes después de la dosis de refuerzo de la vacuna hexavalente, con diferentes esquemas primarios de la misma vacuna. Aquí también podemos ver pertusinógeno y hemaglutinina para los mismos esquemas que habíamos señalado, y aquí podemos ver
de esta vacuna de refuerzo, la tercera dosis en Finlandia y Suecia, cómo habíamos visto respuestas bajas con las primeras 2 dosis y cómo se incrementa sustancialmente con esta tercera dosis, esta dosis de refuerzo. Entonces podemos ver en diferentes escenarios, voy muy rápido quizá, pero hay muchísima información, con diferentes esquemas, con o sin vacunación inicial de hepatitis B, niños al nacer que la tenían o que no la tuvieran, y una respuesta inmune sólida, fuerte y de títulos protectores. Aquí podemos ver, un mes después del refuerzo de vacuna hexavalente, a los 15-18 meses, en niños primo vacunados con la hexavalente o con pentavalente más hepatitis B, a los 2, 3 y 4 meses de edad, es decir, independientemente de que hubieran recibido pentavalente más hepatitis B en su esquema inicial o hexavalente en su esquema inicial, la dosis de refuerzo con la vacuna hexavalente líquida daba unas tasas de seroconversión prácticamente de 100%. Aquí nuevamente, cero protección después de un mes de refuerzo a los 15-18 meses en niños vacunados con la vacuna hexavalente o con la vacuna liofilizada a los 2, 4 y 6 meses de edad, sin haber recibido la vacuna al nacimiento para prevenir hepatitis B. Y aquí podemos ver que en todos que no recibieron esa vacuna hepatitis B al nacer, con estas dosis y con el refuerzo, tuvieron respuestas cero protectoras para prácticamente todos los componentes y fueron similares en ambas vacunas para los componentes de tosferina. ¿Cuáles son las características adicionales de esta vacuna hexavalente que vale la pena mencionar? Que se puede coadministrar con rotavirus, con neumococo, con meningococo, con sarampión, paperas y rubiola, con prácticamente todas las vacunas que se aplican a esta edad. Está autorizada en más de 100 países, es la única precalificada por la OMS, ninguna otra lo tiene, inmunidad a largo plazo para todos los antígenos, todos son producidos por la misma empresa, no se obtienen de alguna otra fuente, hay decenas de millones de dosis distribuidas, no tienen conservador, el adyuvante es el ya conocido por todos nosotros y en México está aprobada por el Consejo Nacional de Vacunación. Entonces, es un producto que ya viene listo, que en el medio privado viene incluso ya con la jeringa prellenada y que esto que suena a nada facilita muchas cosas, ahorra tiempo, reduce el riesgo de errores, viene la dosis completa, reduce espacio de almacenamiento, tiene varias características que también se van a ver un poquito más adelante. Es una comparación de las dos vacunas, ahora ya 2 vacunas hexavalentes que tenemos en México, ¿sí? El toxoide diftérico purificado, la pertactina y la componente para hemófilos influenza son algunas diferencias. La inmunogenicidad que se alcanza contra difteria es similar con ambas vacunas y no hay evidencia suficiente para establecer una diferencia significativa en cuanto a la efectividad vacunal de las vacunas acelulares con diferentes componentes de pertussis. Vamos a ver más adelante, insisto, algunos aspectos que explican, me parece que de manera clara, el por qué la tosferina se está incrementando en el mundo. Más ventajas, está lista para usar, no hay problema con la dosis, viene la jeringa precargada para el medio privado, ya comentábamos que está precalificada por la OMS, se manipula menos y esto reduce riesgo de errores, el tiempo de preparación es menor, esto para el sector público es valiosísimo, para el medio privado también, obviamente menos riesgo de errores, menos riesgo de contaminación y pues es mucho más fácil aplicar algo que ya viene listo que preparar, por más sencilla que pueda parecer la preparación que se necesita. Aquí vemos en este estudio hecho por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos
¿Quién ha sido la fuente? Aquellos que contagian a los bebés pequeños que enferman de tosferina. Y aquí podemos ver que la fuente principal es la madre. No le sigue el padre, sino los otros vecinos y amigos, quizá por la frecuencia con que los visitan, hermanos, los abuelos. Yo puedo comentar que en el caso de mis hijas, bueno, se vacunaron durante el embarazo para tosferina. Vale la pena enfatizar que esto debe ser en cada uno de los embarazos, que a mis yernos también me los ejecuté, a los dos. A mi hijo y a mi nuera que están aquí, pues ellos van solitos, de repente llegan al consultorio y ya se están vacunando. Ya nada más me dice la secretaria cuánto les debo porque ninguno de los dos dejó nada, pero pues bueno, así es este asunto de la vida. Pero también van y se vacunan, ¿verdad, Abril? A pesar de que me critica, pues de que sí se va a vacunar, sí se va a vacunar. Esto es en México, también podemos ver de números muy similares. La fuente de contagio principal es la mamá, el papá y pues el conjunto de la familia. Nosotros somos los que estamos contagiando, ¿sí? Entonces hay que reforzar. Hay que aplicar la vacuna, hay que vacunar, hay que tener inmune a la población que está contagiando a esos niños pequeños. El riesgo de tosferina relacionado con la hospitalización en niños menores de 1 año se incrementa con la presencia de más niños en la casa. Es mayor, más de 4 veces, cuando se vive con niños en edad preescolar o primera infancia. La transmisión de niño a niño es responsable de prácticamente la mitad de las hospitalizaciones. Entonces, ahí están, o sea, en los niños mayores, en los hermanos y en toda la parentela que visita el recién nacido, la fuente de contagio. Aquí podemos ver la efectividad de la vacuna y que el mensaje de que se requiere un refuerzo en preescolares por el descenso en la inmunidad contra tosferina en la medida en que va pasando el tiempo. ¿Cuáles son las recientes recomendaciones de la Iniciativa Mundial contra la Tosferina? En los países que ya usan vacunas acelulares, usar en todos los grupos de edad por su mejor tolerabilidad, menos reactogenicidad, menos efectos adversos si se lo compara con células completas. En los países que ocupan vacuna de células completas para la vacunación primaria, seguirlo haciendo hasta alcanzar coberturas vacunales de más de 90%, que en México, además de que no usamos células completas para la inmunización primaria, tampoco tenemos coberturas mayores a 90%. Sí se recomienda hacer un esfuerzo de estos países que todavía utilizan células completas para cambiar a vacuna celular, para mejorar la aceptación y protección prolongada al menos hasta la adolescencia. Aquí vale la pena señalar que la vacuna de células completas es impensable para niños mayores, adolescentes o adultos, o sea, la reactogenicidad no sería manejable. Así es de que esto debe hacerse con vacunas acelulares. En México, el refuerzo de los 4 años se hace con DPT de células enteras. ¿Cuál sería el esquema ideal para alcanzar inmunidad de por vida contra la tosferina? Pues tener el esquema primario completo, ¿sí? Las dosis de 2, 4, 6 meses y de 18, el refuerzo a los 5 años y después idealmente vacunar cada 10 años, ¿sí? A partir de los 10 o 11 años, sin olvidar la aplicación durante el embarazo, en cada embarazo, ¿sí? Después de la semana 27, 28, para darle este puente al niño, transmisión de anticuerpos maternos placentarios y que esté protegido en los primeros meses. Además de lo que aquí no viene, que sería este programa, esta estrategia más que programa de el efecto capullo. Si se vacuna al papá, a la mamá, a los abuelos, a los hermanos mayores, el niño no va a tener tosferina en la etapa de mayor riesgo, que son los primeros meses. Y esas son las tasas de tosferina por grupos de edad, y podemos ver cómo en niños con estos rangos tan grandes es considerablemente mayor que en los adolescentes y con los adultos,
Pero aquí también puede haber un claro subregistro y subestimación del problema. Pero con todo y subregistro y subestimación que pueda haber, la tosferina no se acaba nunca a lo largo de la vida. El riesgo empieza desde que se nace y no termina sino hasta que se muere. Ahorita me acordé de un mal chiste que decían, le preguntaban a alguien, dice, oye, ¿y tú cómo quieres que te enterremos? Y decía, pues de preferencia muerto, porque no sea que se les vaya a ocurrir otra cosa. Entonces, pues no se acaba el riesgo de tosferina hasta que uno se murió. ¿Vale la pena la vacunación para prevenir tosferina en adolescentes y adultos? Pues sin duda, ¿sí? Los estudios documentan una relación costo-efectividad favorable para prevenir tosferina en adolescentes y en adultos. Y hay muchos estudios en ese sentido. Estos son los esquemas de vacunación en México y en Estados Unidos para prevenir tosferina. ¿Qué aspectos nos faltarían? Pues tenemos todavía camino por andar. Uno es no utilizar células completas, sino también acelular a los 4 a 6 años. No aplicar solamente toxoide diftérico y tetánico a los 11 años, que esto está cambiando en México, pero todavía es lo más común, sino sustituirlo por vacuna triple adecuada para la edad. Y cada 10 años, no toxoide diftérico y tetánico, que además no se pone nadie, sino además también esta vacuna triple acelular en formulación adecuada para los adultos. Y esto debiera estar sucediendo cada 10 años. Y aquí falta la vacunación en cada embarazo. De hecho, muchas mujeres embarazadas en el sector público se vacunan, pero se ponen todavía la mayor parte de difteria y tétanos. Por fortuna ya se está empezando también en el sector público a aplicar esta vacuna triple acelular para los adultos, pero creo que es en la minoría de los casos. La tosferina es altamente contagiosa, causa alta morbilidad en adolescentes y en adultos. Los adolescentes y adultos pueden transmitir tosferina a niños con alto riesgo de complicaciones y mortalidad, y a pesar de la disponibilidad de vacunas efectivas, hay reemergencia de la enfermedad en adolescentes y en adultos. Los factores que están contribuyendo a esta reemergencia es una mayor conciencia de la enfermedad, mejor detección, reducción de la inmunidad y inadecuadas coberturas vacunales. Reducir la carga de enfermedad requiere de un abordaje de vacunación toda la vida. Esto incluye preescolares, niños, adolescentes, adultos y particularmente embarazadas. Antes de darle las gracias, quisiera nada más que me proyectara la imagen de un texto que les recomendaría a todos que revisaran. No sé si me la pudiera pasar. Ahí está. Perdón, pero lo voy a poner aquí tantito. Este artículo quisiera recomendarles a todos que lo revisen. Me parece que es una revisión de 2014, pero perfectamente vigente, en donde señala, analiza, evalúa muy bien y documenta los diferentes factores que pueden estar contribuyendo al resurgimiento de tosferina en el mundo. De manera muy breve los voy a comentar, no me tardo más de 30 o 40 minutos, de hecho vamos a la mitad de la plática. Es con afán de que Abril se aburra, se vaya y no me vaya a criticar después de esta plática. Pero hay algunos aspectos muy relevantes. ¿Cuáles pueden ser estas razones para este resurgimiento de la tosferina? ¿Sí? Uno de ellos ha sido que ha mejorado la vigilancia epidemiológica en el mundo. Tosferina se ha vuelto un foco claro. De hecho,
desde la epidemia, desde que empezó a incrementar en Estados Unidos, desde que aparecieron las vacunas celulares, se empezaron a comparar en eficacia, en inmunogenicidad, en reactogenicidad ambas vacunas. Y esto centró la atención de los médicos, de muchos médicos en tosferina, y los reportes empezaron a aumentar. Entonces, no hay duda de que la vigilancia epidemiológica ha mejorado en muchos países del mundo, entre ellos México, y esto naturalmente tiende a mejorar el reporte y a incrementar las tasas. Esto es un factor, me parece, incuestionable para que esto haya sucedido. Otro aspecto importante y no aplica para México, es que durante muchas décadas, de hecho prácticamente todo el siglo pasado, el estándar de oro para el diagnóstico de tosferina era el aislamiento de bordetela con este hisopo nasofaríngeo. Ese es el estándar de oro. Con el advenimiento de técnicas moleculares, esto mejoró sustancialmente. El aislamiento de tosferina en el Bordet Yenju implicaba periodos de incubación, periodos de cultivo de hasta 2 semanas, reportes tardíos y además una baja sensibilidad. Con el advenimiento de PCR, de técnicas moleculares, es una prueba mucho más rápida y mucho más sensible. ¿Qué sucede? Porque se diagnostica más, entonces esto incrementa también la incidencia, los reportes, independientemente de que no podamos negar que la enfermedad está incrementándose, este es un factor que nos hace que las tasas sean más reales. Otro aspecto, la susceptibilidad de los infantes, la susceptibilidad de los niños pequeños. Esta susceptibilidad de los niños pequeños y estos problemas de diagnóstico y en relación con estos brotes epidémicos en muchos países, entre ellos Estados Unidos, llevaron a que en algunos países, entre ellos la Unión Americana, cambiaran la definición de caso de tosferina. Entonces dijeron, mira, estamos teniendo casos de tosferina que no estamos diagnosticando, no sabemos de qué tamaño es el problema. Entonces, la definición de caso va a cambiar, y esto sucedió hace algunos años, para decir, aquel niño menor de 1 año, porque era el problema, que tenga tos de más de 2 semanas, sin un diagnóstico alternativo claro, y que tenga cualquiera de estas características que voy a mencionar, vamos a considerarlo como caso de tosferina. Es decir, un niño de menos de 1 año, con más de 2 semanas de tos, sin un diagnóstico alternativo claro, y que la tos fuera paroxística, o tuviera claramente estridor inspiratorio, o tuviera accesos emetizantes, o fueran accesos que causaran apnea con o sin cianosis. ¿Cuántos de nosotros vemos recién nacidos con tosferina que tosen 5 veces pero hacen apnea o están morados? Entonces, esos casos probablemente sean tosferina. Entonces, esta definición operacional de caso que cambió, incrementa la sensibilidad, y ahí se pueden ir, es cierto, algunos casos que no fueran tosferina, pero muchos que sí lo son. Y esto es otro aspecto que explica también este incremento en la incidencia de la enfermedad, en los números que se tienen en cuanto a incidencia. Otro aspecto incuestionable es el descenso en la inmunidad a lo largo del tiempo. En la epidemia de California de hace algunos años, un problema fueron los niños menores de 1 año, pero también hubo una incidencia superior a lo esperado en niños de 7 a 10 años y de 10 a 14 años. En la medida en que avanzan los años, el riesgo de enfermar y la incidencia crece. De hecho, hay un estudio muy claro, algunos estudios muy claros y datos sólidos que muestran cómo a mayor tiempo de la última dosis, el riesgo de enfermar aumenta. La eficacia de las vacunas, de cualquiera de las que tenemos, es limitada, es una buena eficacia, pero de una protección de solamente algunos años. Y otro aspecto que ha contribuido a este incremento es la renuencia a vacunarse, que en muchos países es algo creciente. Niños no vacunados tienen
25% más probabilidad de contagiarse y de enfermar. Y además algunos cambios genéticos en Bordetella pertussis que ha hecho que evadan de alguna manera la respuesta inmune, y aquí hay estudios muy bonitos en donde toman cepas de los años 30, de los años 40, de la época en que se empezó a usar la vacuna de células completas, de la época tardía de vacuna de células completas, de las primeras épocas de vacuna celular, de las épocas tardías de vacuna celular, y de cómo se han ido dando estos cambios genéticos que por sí mismos también pueden explicar estos incrementos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones bien sencilla. Lo dije muy rápido, espero haber dejado estos pequeños mensajes muy claros. Denle una leída a este artículo, está muy bueno, muy claro, muy bien documentado, pero la recomendación es: tenemos que vacunar. Hay que vacunar, hay que tener esquemas completos y oportunos en niños pequeños, hay que revacunar en las edades que deben hacerse, y esto incluye a partir de los 10 años para adelante. Hay que vacunar a la mujer embarazada en cada uno de los 2 embarazos con las formulaciones adecuadas. Hay que seguir esta estrategia capullo, que es vacunar al entorno familiar para proteger al niño pequeño, y esto al momento es sin duda la mejor estrategia, que además está a nuestro alcance para implementarla y controlar la enfermedad, reducirla, sin duda. Si esto se hace y nosotros tenemos manera de contribuir, diseminando la información, vacunando a nuestras familias, vacunando en los consultorios y procurando, recomendando para que en el sector público también esto vaya caminando. Ya me la eché muy larga, espero que Abril se haya dormido, no me vaya a criticar. Si ella levanta la mano, quien sea que dé la palabra no se la dé, ya después ahí en la casa, cuando me llegue a ver algún día de esto, pues que me diga lo que quiera. Les agradezco mucho su atención. Estimado, muchas gracias. Gracias. Pasamos a, antes de que se nos vaya el doctor Castellanos, a la sesión de preguntas de las personas que están conectadas por internet. Buenas noches, doctor. Tenemos 2 preguntas de los colegas que nos siguen por internet. El doctor Héctor Garza comenta que muchos ginecólogos omiten la vacuna a las embarazadas, tanto de influenza como la DPT celular. Nos pregunta si usted recomienda ponerla a las mamás después del nacimiento. Pues si no se vacunó durante el embarazo, pues que se vacunan después del nacimiento. Está bien, pero lo ideal es vacunarlas a partir de la semana 27, 28. Alguien decía, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy. Entonces, si no se vacunaron en el embarazo, pues vacunarlas lo más pronto a partir del nacimiento del niño, y no solamente a la mamá, sino idealmente al entorno familiar. Y el doctor Elmer Fontes pregunta si la vacunación a los pacientes adultos cada 10 años sería con células completas o a celular. No, a celular. Con la formulación adecuada. Las vacunas de células completas es impensable al momento actual para incluso niños mayores más allá de 6 o 7 años. Entonces, son vacunas acelulares, ¿no? La única opción de células completas son pues máximo hasta los 4 o 5 años, que en México se utiliza como la quinta dosis. Un comentario del doctor Jesús Gerardo Guajardo refiere que en Texas no se está aplicando las vacunas y que hay brotes de papera y sarampión. Pues qué lamentable. Sí, vamos, yo creo que es algo que no debiera suceder, ¿no? O sea, pues las vacunas son sin duda uno de los recursos de prevención más eficaces en la historia de la humanidad, ¿no? Comparables a pocas cosas: agua potable, higiene de las manos, hidratación oral, vacunas, y creo que si con eso nos quedamos estamos hablando de beneficios inmensos, ¿no?
¿Hay alguna pregunta de los asistentes? Hernán, el doctor al fondo. Hernán. Si se pone de pie se ve mejor, doctor Lingo. No, pues felicidades y gracias por tan interesante y también preparada presentación, doctor. Sí, pero hay algunas cosas que me quedan un poquito así, no muy claras. Si son 4.5 años el término de que la inmunidad segura que aseguran con la vacuna, ¿por qué entonces se propone a 10 años la revacunación? Y no nada más para su vacuna, sino para cualquiera. Bueno, 4,5 años en promedio, usted sabe que estos son variaciones, hablando del esquema inicial, que se termina alrededor de los 4 años, 5 años. Por eso la primera dosis de refuerzo idealmente debiera ser a los 10. A partir de ahí, 10 años es un buen término. No sé si esto sí, está correcto. aclarar. Sí, eso me parece muy correcto. Sí. Sí, lo que pasa es que también la mayoría de los adultos pues no tenemos ninguna. Sí. Pero entre los pediatras, digo, porque muchos que no tenemos ninguno de los refuerzos, ¿verdad? Pero casi les puedo asegurar que al menos los que están en primero y segundo nivel ya les dio. O sea, déjame decirles que ya les dio, ¿verdad? Sí, un problema es que ya les dio y les puedo volver a dar. Porque la enfermedad natural no deja una inmunidad eso sí sólida. Está interesante. Sí. Sí, y la otra es a partir de pertactina y de filagrina que está modificada, que está hecha esta nueva vacuna, doctor, discúlpeme. Sí, utilizan esa celular a partir de toxoides modificados. Sí, no son células completas, pero se utilizan los antígenos. Ajá, ¿y esos antígenos son modificados genéticamente o químicamente? Pues ya me la puso bien difícil. Okay. Yo creo que no hay problema. No sé cuál sea exactamente el proceso. Sí, lo que pasa es que hay una nueva teoría, bueno, no es teoría, está comprobado de que, no, lo más seguro es que es químicamente, porque vienen en futuro toxoides modificados genéticamente, que conservan la estructura de esas proteínas, de esas toxinas, cuando son modificados o atenuados químicamente, entonces pierden parte de la estructura y pierden reactividad, ¿verdad? Sí, bueno, aquí quizá lo que, independientemente de cuál pueda ser el mecanismo, que lo desconozco, pero quizá hay aquí alguien que lo pueda responder, el resultado final, que es la inmunogenicidad, en ese sentido lo que estamos buscando de inicio, pues es tan buena como cualquiera de los productos anteriores, es decir, el efecto en respuesta inmunogénica es suficientemente bueno, intenso, sólido, y la duración no es distinta. Si esto implica la necesidad o la recomendación de estos refuerzos periódicos. Así es de que independientemente de cómo fuera, la respuesta inmunológica es suficientemente buena. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de los asistentes? Muy bien. Aquí hay más. Bueno, mi nombre es Cándida Alcorta, ejerzo en la Secretaría de Salud, pertenezco al Comité de Mortalidad Estatal por enfermedades diarreicas y por infecciones respiratorias. Precisamente hoy a mediodía se tuvo una reunión en la que se discuten los casos y vemos si estamos de acuerdo con los diagnósticos que se dejaron en el certificado de defunción. El comité tiene la posibilidad de cambiar si los médicos que llenaron el certificado, nosotros diferimos de lo que ellos dijeron, podemos hacerlo. Vimos la estadística de 2018, en el estado de Nuevo León fueron 7 muertes por tosferina en el 2018. En lo que va de enero a mayo, van 4 que hemos
discutido en la sesión y hay más casos pendientes que no hemos acabado de discutir. Hasta ahorita ya van 4 de enero a abril, puede decirse. Y en el 2018 fueron 7 ya comprobados por PCR, algunos de ellos también por cultivo, y en otros no se tuvo cultivos, pero sí se tuvo la prueba PCR. Y se hablaba de la gran necesidad de hablar con los médicos de primer nivel de atención, porque los pacientes están llegando en una etapa muy avanzada, a los segundos niveles de atención y a las terapias intensivas. El problema que vemos es que el daño lo hace más que nada la toxina y se fija, destruye epitelios, desarrolla el síndrome de respuesta inflamatoria múltiple y aún en terapia intensiva con ventilador y todo, muy difícil lograr mejorar la hipoxia a los pacientes, la hipercapnia y los signos neurológicos y en varios órganos. También la importancia de que se llegue a los colegios de ginecología y obstetricia para que los médicos ginecólogos recomienden adecuadamente y a tiempo la vacuna. Porque muchas veces les hacen la pregunta y si no están muy actualizados en lo que es tosferina, a lo mejor no es necesario, pueden dar una respuesta inadecuada. Entonces es necesario volver a la capacitación de este tema, actualizarnos y saber que hay un brote endémico, y cuando hay brote endémico pues las conductas tenemos que hacerlas un poquito más agresivas. Por ejemplo, el niño de más de 2 semanas con tos y que ya tuvo una apnea menor de 3 meses, pues cubrirlo, y que cuando uno toma la muestra no necesitas esperar la respuesta para decir es tosferina, sino por clínica iniciar manejo, y ya después la información sirve más bien para saber lo que está ocurriendo en la región. Son estudios epidemiológicos, porque el resultado en ocasiones las unidades se lo regresan muy tarde, ¿verdad? Todavía hay que mejorar el tiempo de respuesta para los lugares periféricos que vienen y concentran al laboratorio central y tardan en responder. Pero sí es un problema ahorita importante en el estado y sí se ha visto incremento en la incidencia, o como usted dijo, a lo mejor porque ahora hacemos más diagnóstico que antes, y esa es una de las causas que se ve ese incremento, porque ya se estudia más etiológicamente, más a fondo. Entonces, importante difundir a quienes nos rodean, los que tenemos residentes cercanos o médicos de primer nivel de atención, o las similares, los médicos que consultan así, también hay que capacitar. Y es mortal, decirles es mortal y hay que moverse a tiempo. Y la vacuna, pues claro que es muy importante. Pues sí, la tosferina está entre nosotros, sin duda, y estos casos graves o estas defunciones, pues son la punta del iceberg. Qué bueno que la mayoría de quienes tienen tosferina no mueren. Sí. Pero esto quiere decir que la carga de enfermedad es sustancial, ¿no? Es importante. Y a veces es un abuelito que está tosiendo mucho y luego empieza el niño. Porque sí, creemos que tosferina es de pediatría, sí, o es de niños, y es de todas las edades, y de ahí se están contagiando los niños. Sí, hay muchas razones que desalientan y conceptos equivocados, así como usted me comenta, me viene ahorita a la mente. Todos los años veo casos graves o defunciones por alguna enfermedad prevenible por vacunación. Y hablando de tosferina, recuerdo un niño cardiópata que por este concepto de médicos y madres y padres de que está enfermo, y como está enfermo no se puede vacunar, pues efectivamente no se vacunó. Después de la cirugía de cardio exitosa, de terapia intensiva, sale de terapia intensiva, fallece por tosferina y el cultivo fue positivo en uno de sus hermanos. Esto también quiere decir que se puede diagnosticar
por asociación epidemiológica. Esta estrategia que ha seguido la Secretaría de Salud de tomar al caso y algunos contactos intrafamiliares, y muchas veces en quien se aísla es en alguien de la familia, y esto confirma la etiología. Otro signo importante es la reacción leucemoide, ¿verdad? Uno de los casos tenía 2 meses de edad, 30,000 leucocitos y la historia de rinorrea y tos. Le hicieron diagnóstico de neumonía viral y hasta como al 5.º día, que seguía empeorando, se empezó a pensar en el diagnóstico, pero tenían reacción, ya para entonces tuvo 75,000 leucos como a la semana, ¿verdad? Pero entró, desde que entró tenía 30,000 y no se hizo sospecha por ese dato clínico, y la radiografía con la imagen característica en mariposa o corazón peludo que le decíamos. La mayoría menores de 3 meses. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su comentario, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta? Quisiera que tomara el micrófono. Perdón, ¿alguien levantó la mano? Gracias, rapidín nada más. Como estamos viendo la incidencia, como menciona la doctora, aquí en nuestra región, de la enfermedad, sobre todo en menores de 3 meses de edad, ¿habrá en algún momento dado, en un futuro próximo, el adelantar el esquema de vacunación en los pacientes pequeños, que no sea a los 2 meses de edad, que empecemos al mes y medio, al mes de edad? ¿Se podrá realizar esto? Bueno, a las 6 semanas se puede aplicar la primera dosis. De hecho, en algún tiempo la Secretaría de Salud empezó a utilizar esquemas acortados, iniciando a las 6 semanas. Esta estrategia duró poco tiempo. Pudiera ser útil, finalmente 2 semanas antes pues es mejor, pero no va a resolver todo, porque una dosis termina no siendo suficientemente protectora. Lo que se debe buscar es la vacunación a la embarazada y la vacunación al entorno familiar, y esto incluye los refuerzos de niños mayores, adolescentes y adultos, hasta mi edad o más todavía, que van a tener contacto con esos bebés, ¿no? O sea, esto es el recurso que tenemos actualmente y no lo estamos utilizando. Entonces, adelantar, desde luego que brindaría un beneficio, se terminaría antes si utilizaran esos esquemas acortados de 6, 10 y 14. A las 14 semanas ya se tendrían las 3 dosis. Pero probablemente eso no resuelva todo, no tenemos que ir un poco más atrás. Hacer una insistencia en nuestra época actual de vacunar temprano y a partir de los 10 años de edad para disminuir las estadísticas. Y perdón que insista, embarazadas y adultos, sí. ¿Alguien más que quiere participar? Perdón, vamos a ver un breve video, ¿sí lo vamos a ver, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Pueden pasar el video final, por favor? Es un video nada más mostrando los pasos para la aplicación de una vacuna que viene líquida, que viene lista, y un liofilizado que hay que diluir y preparar. Es muy breve. Ustedes lo van a ver por primera vez y yo también.
cada uno de estos pasos hay un pequeño riesgo. Y sobre todo para el sector público, en cientos o miles de aplicaciones hay algunos eventos que derivan de estos errores o riesgos, ¿no? Desde la función de quien la prepara hasta errores en la preparación, pérdida de producto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de veras les agradezco muchísimo su atención. Yo de repente ahí con la luz así en los ojos no los veo bien, pero veo caras que todavía están con ganas de seguir discutiendo el tema. De veras, muchas gracias. Espero que mis 4 temores los haya salvado, incluyendo el de Abril, a ver qué me dice al rato. Sale. Muchísimas gracias. Quiero entregar este reconocimiento del Colegio de Pediatría de Nuevo León al doctor Javier Castellanos Martínez por su brillante participación en esta conferencia académica del colegio. Muchas gracias.